¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a tomar como último bloque de la materia de fundamentos, pues la formalidad de entregar trabajos con una reglamentación para referencias bibliográficas. En este caso dejé por ahí una tarea e inclusive ya les mencionaba pues la importancia de seguir este tipo de normas, ¿no? Para pues darle no nada más formalidad al trabajo, sino que en un, digamos, ánimo de publicar algún documento, pues son parte esencial, pues precisamente porque son reglas como las del comportamiento, como las de eh, patrones de desarrollo, cualquier tipo de ordenamiento para hacer un trabajo más limpio y pues, bueno, de mejor presentación, pues tenemos que seguirla, ¿no? Y les comentaba ya en ocasiones anteriores cómo pues nos íbamos a centrar precisamente en las que vemos aquí en pantalla, que son las normas APA, ¿no? En esta ocasión pues menciona aquí la séptima edición, si bien esta pues es de 2019, algunas publicaciones todavía piden la sexta edición. Finalmente, lo importante o lo que quiero dar a entender en estas sesiones es que no importando si es sexta, séptima, inclusive la IEEE o alguna otra documentación como la de Chicago, Vancouver, eh, tenemos que tomar en cuenta datos básicos como el autor que publica cierto artículo, cierto capítulo, el año de publicación, el nombre de este producto, de este trabajo, porque pues son los elementos que van a jugar un papel importante en estas pues, referencias bibliográficas. Y pues bueno, si consultaron un poquito esto de las normas APA, esta pues es ubicado en esta página, es un compendio concentrado de lo que consta. Y pues bueno, si supiéramos ya de antemano algo sobre estas normas, aquí iniciamos con las actualizaciones que tienen respecto a las anteriores, pero nos vamos a centrar no, no en todo lo que contiene, porque aquí si se fijan nos habla hasta la estructura que va a tener un documento como la portada, los elementos que tiene, por ejemplo, el resumen, los textos, los resultados, cómo vamos a poner inclusive las tablas, las figuras, qué tipo de letra y todo se necesita poner para hacerlo más apegado a esta norma. Nosotros en realidad vamos a ubicarnos en esta sección donde son las citas y son las referencias. No quiere decir que el resto no sea importante. Seguramente en otras materias más adelante sí tendremos que apegarnos a estos lineamientos, ¿no? En este caso nos iríamos directamente a la parte de las citas y pues bueno, les decía, necesitamos saber elementos esenciales como el autor, el año y el documento. Cuando nosotros, por ejemplo, en las exposiciones que me entregaban, definimos un concepto, hacemos referencia a un documento que leímos, pues tenemos que darle crédito al autor que lo escribió, a quien lo define, simplemente para, en primera, no plagiar su trabajo y en segunda, pues no asumir esos créditos de, lo dije así porque es un término general, no, el autor, en este caso viene por ejemplo uno que dice Méndez Paz, pues en 2009 nos habla de tal concepto en esa publicación, ¿no? Y simplemente vamos a poner, si ustedes gustan, las palabras del autor en sus distintas formas, pero incluir esto que menciona aquí, estos paréntesis con su apellido y su año. Ya que al final del documento necesitamos poner la bibliografía, que yo les he dicho como referencia. Aquí no menciona referencia bibliográfica. Al final van a estar estos, con estos mismos elementos, Méndez Paz, pero además el nombre con la inicial, sus año, que es el que tenemos aquí, y entonces si queremos saber cuál es el documento que se consultó para obtener ese concepto o esos resultados, pues vamos a tener aquí la respuesta al final del documento, ¿no? Pero les decía, alguna forma de hacer referencia, pues existen distintas formas, ¿no? Una es la cita textual, donde son exactamente las palabras del autor. Muchas veces lo hacemos como copiar y pegar. Bueno, en este caso es válido, sin embargo, tenemos que poner
el formato correcto para representarlas, que normalmente son entre comillas, y lo que les decía aquí arriba, hacer referencia, ¿no? Poner esa cita en este formato. Si bien hay una manera de hacerlo hasta un límite, aquí nos dice si son más de 40 palabras, pues va a ser de una distinta forma, que ya sería aumentar una sangría, porque sería pues un párrafo prácticamente completo. La otra es, y la más común, es citar parafraseadamente, y esto es tratar de explicar con nuestras propias palabras lo que otro autor tiene o plasma en sus documentos, en sus ideas, ¿no? Y entonces en esto no es necesario poner las comillas, pero no hay que olvidar darle su crédito, pues de la misma manera, ¿no? Y bueno, si descargamos este documento en la página que mostraba en un inicio, pues nos van a mostrar de forma muy completa cómo se hacen en las distintas formas. Aquí viene, por ejemplo, Sánchez viene fuera del paréntesis porque lo estás diciendo en la oración, de acuerdo a Sánchez, pero pones el año en que es el documento y puedes poner entre comillas exactamente las palabras que utilizó e indicando la página donde lo dice en ese documento, ¿no? Lo mismo puede ser indicando en la oración el año, por lo tanto no es necesario ponerlo en paréntesis, pues ya se está indicando. Sin embargo, también vamos a poner el número de página. Y bien, no vamos a enfocarnos tanto en esta parte, ya tendrán ustedes en cualquier parte de internet el buscador poniéndole normas APA. Le va a aparecer normalmente la 7ª edición, pero pueden encontrar la 6ª y pues son muy similares. Obviamente, entre más actualizados estemos en la edición, pues sería mejor porque tenemos distintas fuentes que van evolucionando. Por ejemplo, en el caso de un video de YouTube, si tenemos algún artículo, pues sabemos que existe el DOI, pero a veces es necesario poner, cuando no existe este DOI, el vínculo de donde lo obtenemos, y eso en las primeras ediciones pues no lo vamos a encontrar. Finalmente, tenemos aquí cómo hacer las citas, pero también les decía, lo que nos interesa para esta materia es la forma de referenciar, que es lo que viene a continuación. Las referencias son las que van al final en la bibliografía, precisamente las referencias bibliográficas. Y aquí tenemos pues unos ejemplos también, que básicamente es como lo veíamos anteriormente, poner el apellido con el nombre, pero seguramente nos vamos a encontrar con distintos autores. Estos autores no están ordenados en cada documento por orden alfabético, es el orden que tienen en el documento, ya que normalmente existe un autor principal y una serie de coautores que también tienen un ordenamiento, ¿no? Entonces eso se respeta. Lo que sí está en orden alfabético es el número de documentos que están, es decir, de Cano García a Carrión Carrión, ya es otro documento. Si se fijan, después de Carrión viene Fernández. Quiere decir que sí están en orden alfabético con C, F, M, O y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. La otra es qué elementos tenemos que indicar. Pues bueno, están en este orden, es lo más común. Y pues ya, como ya lo revisaron ustedes en el encargo que les dejé, espero que sí lo hayan realizado, no nos enfocaremos tanto en esta parte. Pueden haber muchos autores, no nada más uno, y cada distinto número de autores van a tener que estar separados por una coma. Igual al momento de hacer la cita, esta parte es importante saberla. Tendrían que revisar cómo se hace esta cita para hacerlo correctamente. En este caso no me interesa ser tan estricto en su revisión, ya que pues ustedes están apenas en el primer acercamiento a la investigación. Sí me interesa que tengan ya formalidad. Les decía, no me interesa que todavía se enfoquen mucho en los márgenes, en las fuentes, en los tamaños, pero sí empezar a usar correctamente las citas y pues sus referencias, ¿no? Entonces, en este sentido, también voy a presentarles unas herramientas que nos ayudan para eso. Déjenme aquí cerrar este documento y tenemos aquí dos pestañitas en las cuales en la primera les voy a mostrar una aplicación llamada Zotero. Y bueno,
Esta realmente pues yo no la utilizo, pero es muy similar a la otra que les voy a mostrar en un momento. Y como menciona aquí, es un asistente de investigación personal. Es una herramienta que nos despliega, ya que lo instalamos en el escritorio, pues esta interfaz donde en la parte izquierda pues nos muestra una especie de navegador como el que tenemos en nuestra computadora basado en carpetas, en las cuales organizamos pues, los documentos, ¿no? Los documentos están ubicados en esta parte central. Una vez que seleccionamos una de las carpetas, de entrada pues, no vamos a tener ninguna, van a estar como si fuera en la raíz de nuestro disco, en este caso de nuestra aplicación, y podemos clasificarlos de acuerdo pues, precisamente a las carpetas. Pero si se fijan, esta serie de archivos pues tiene otro clasificador donde viene aquí el título, viene el creador o el autor, el año y etcétera, una serie de columnas que al seleccionar cada uno de ellos pues nos está dando un desplegado en la parte derecha donde viene la información general, pero además vienen aquí otras opciones, por ejemplo notas, tags o los relacionados. Esta información nos sirve para ponerle metadatos adicionales a nuestros documentos. Por ejemplo, si yo tengo una serie de páginas o capítulos de un cierto libro, pues yo pongo aquí las notas cuáles son los que me interesa revisar. Entonces yo cada vez que vengo a este navegador, pues veo este libro y aquí recuerdo con mis anotaciones, pues qué es lo que más me interesó o cualquier otro tipo de notas, ¿no? Pero en este caso también puedo abrir yo con mi mismo visor de Zotero, en este caso, pues este documento para, pues a partir de esta interfaz, hacerlo todo. Les digo, este yo no lo estoy utilizando, pero el que les voy a mostrar pues es muy parecido. Aquí si se fijan en la parte de arriba, a lo mejor no se ve, pero dice Login y Upgrade Storage. Esto porque tienen una especie de almacenamiento en la nube en la cual estos documentos pues se suben en un apartado en línea, ¿no? Y de tal forma que estos archivos los puedes observar, los puedes revisar en otras aplicaciones o variantes de Zotero, como lo pueden ser en el smartphone o en la tablet, ¿no? Lo mismo pasa con Mendeley. Mendeley también es un administrador de referencias que lo pueden descargar aquí. Básicamente nomás voy a mostrar el apartado donde viene que para Windows, para Mac, para Linux y pues no viene mucho la interfaz, pero dado que yo tengo una cuenta, aquí podemos ver en Library el desplegado muy similar al que estábamos viendo ahorita, ¿no? Dejen nada más, me carga. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo la interfaz similar a la que les decía hace un momento. Vienen aquí la organización por carpetas, que en este caso dice Collections, pero me está mostrando aquí, por ejemplo, si yo marco con la estrellita, pues van a ser los favoritos, los que he leído recientemente, los que he agregado recientemente, y pues aquí están los clasificadores. Por ejemplo, aquí tengo un documento que aquí me está diciendo cuáles son sus datos, también me da anotaciones y pues puedo ver que puedo agregarle tags. Este es el archivo PDF donde lo contiene y yo puedo abrirlo incluso aquí en línea. Si yo le doy doble clic, pues me va a aparecer el documento, ¿no? Y bien, lo puedo subrayar y todo lo que hacemos con cualquier lector de PDFs, pero este subrayado pues no se incrusta directamente en el archivo, sino que está en este visor. Aquí, por ejemplo, yo puedo borrar esta referencia y aquí como pueden ver dice sincronizado. Pues bueno, ¿por qué sincronizado? Porque estamos hablando, recuerden, así como Zotero les comentaba, una especie de nube donde estos archivos pues ya se está eliminando y de tal forma que si yo abro mi aplicación de Mendeley en mi celular, pues tampoco me va a aparecer ese documento. ¿Por qué lo eliminé? Pues bueno, porque este archivo lo agregué como un ejemplo en otra clase y en esta ocasión pues lo voy a volver a hacer. Antes de pasar a ello, quiero mostrar aquí que pues bueno, corresponde al mismo tipo de ordenamiento como Excel, donde yo puedo ordenar aquí por año, si es que lo tengo definido, por autores, por la fuente que viene siendo
la revista, por ejemplo, y la fecha que agregué, que bueno, viene siendo también este filtrado que tengo acá, agregado recientemente, pero pues el agregado de recientemente necesitaría yo indicarle qué tanto tiempo es el que contempla. En este caso, yo no he agregado documentos tan recientemente, por eso no me sale nada. Pero vamos a volver a hacer el ejemplo que les decía y por eso tengo el archivo aquí en PDF en mi escritorio, es decir, lo tengo en mi computadora local, pero yo puedo agarrarlo así y arrastrarlo. Y si se fijan, aquí dice Drop Files to add them. Yo puedo soltarlo aquí y me lo va a agregar a, ahí está, lo está subiendo, a mi biblioteca de Mendeley, ¿no? Ahorita ya está completo la subida y es este que se agregó aquí otra vez. ¿Por qué lo estoy haciendo esto en el ejemplo? Bueno, ya que este archivo, este artículo lo descargué de una página que precisamente es de Elsevier, como la editorial que también tiene este software. Pues bueno, me está poniendo todos los metadatos necesarios para yo no tener que capturar cuál es el título del artículo, cuáles son los autores, en qué publicación es la que sale, el abstract y toda esa información, como el DOI, pues ya la tiene incrustada este archivo. Quizás si nosotros estemos revisando libros físicos, pues no tengamos esa facilidad y para ello tendremos que darle Add New y hacerlo manualmente. Pero cuando estamos hablando de revistas científicas, publicaciones que están en línea, normalmente, aunque no sean de esta editorial, si estamos hablando de Taylor and Francis u otras que son de, digamos, eh, acceso abierto, pues también pueden contener esta información. En caso contrario, pues aquí también se puede editar, ¿no? Pero pues no es el caso con este ejemplo. Inclusive si tengo yo el DOI, puedo teclearlo aquí directamente y como pueden ver ustedes, sale una lupa en esta parte, lo cual hace que con esta dirección se llenen los datos a partir del DOI. ¿Ok? Pues bueno, eso es Mendeley a grandes rasgos, pero estamos viendo el entorno en línea. También tengo instalada la aplicación de escritorio, para ello voy a cerrar aquí. Y pues bueno, este es el documento que borré y volví a poner, por lo tanto si lo sincronizo, pues no va a haber grandes cambios. Aunque aquí viene que está descargando el archivo, pero básicamente pues hice lo mismo, ¿no? Tengo agregado recientemente el mismo artículo, aunque aquí dice que lo hice hoy. Y la interfaz, si se fijan, pues es similar. Aquí tengo estos, digamos, etiquetas donde recientemente agregados, pues el que acabo de poner. Si los recientemente leídos, pues ahí me dice cuándo lo leí, si tengo favoritos, publicaciones propias, las puedo agregar ahí. Y mis carpetas, ¿no? Aquí viene Create Folder. Pero en la parte de acá abajo también tenemos los autores ordenados alfabéticamente, lo cual me permite hacer más filtrados. Si yo le doy clic me van a poner por esos autores sus trabajos, ¿no? Entonces tiene un montón de facilidades para encontrar un documento. Pues a lo mejor van a pensar, pues bueno, estoy apenas en fundamentos de investigación, ¿para qué quiero toda esa complejidad, todo ese mundo de archivos? Pues esto es solamente un primer vistazo a la herramienta. En caso de que les interese, pues ya lo pueden ir instalando, ya que ambos, tanto Zotero como Mendeley, son gratuitos. Y ya dependerá la preferencia de ustedes cuál les convence más. Zotero es de distribución libre, ya les decía, Mendeley está asociado a una editorial, pero pues por lo pronto lo vemos como cualquier navegador de cualquier sistema operativo que está administrado por carpetas para tener los documentos y aquí sus datos. Pero no es la intención verlo nada más como ello, ya que finalmente, y ya les encargué un trabajo que van a plasmar su exposición en un documento, que en este caso tenemos aquí la aplicación de Word, pues nosotros lo que vamos a hacer en el documento es poner aquí un título, vamos a poner nuestro nombre. Si seguimos un poquito lo que vemos en APA, pues podemos poner un resumen, pero en este caso pues no se preocupen por ello, lo que me interesa es que hagan un trabajo pues más o menos completo de lo que estamos pensando de un anteproyecto, es decir, los temas que han investigado, y para ello pues ustedes me van a poner, tal como en la exposición, conceptos como
no sé, el Internet ha llegado desde los años 90 del siglo pasado al público en general. Pero, acuérdense, ese renglón tal vez yo lo saqué de un libro, tal vez incluso lo copié textualmente de algún artículo. Entonces necesito hacer la referencia a ese autor. Lo normal es que nos vengamos aquí en referencias y nos pongamos a administrar fuentes y ponemos aquí cuáles van a ser los autores, los documentos. Y pues bueno, esto nos puede ayudar en Word para tener pues una serie de documentaciones que estamos haciendo referencia y aquí me viene estilo APA. Pero en este caso Mendeley me tiene un plugin para Word donde si se fijan está este apartado de aquí en el cual yo puedo tener aquí Insert Citation dice y aquí me dice puedo buscarlo, vamos a hacer para que el cuadrito, por autor, título o año. Y esto lo que está haciendo es la aplicación que instalé de escritorio cuenta con una base de datos donde yo puedo decir aquí por ejemplo este autor, vamos a poner, no sé, con poner una letra ya me lo está filtrando, ¿no? Si se fijan yo puedo ir agregando todos los documentos donde me basé para esa oración y cuando termine de agregar los n número de autores, o igual puede ser uno solo, lo que me va a hacer es agregar aquí la referencia de forma pues correcta, pero correcta de acuerdo a qué. Pues bueno, fíjense, aquí en esta parte del mismo Mendeley, de Word, claro, me está diciendo el estilo de cita. Y este estilo de cita, pues aquí me está dando a elegir de la Asociación Médica, la edición 11, de la Asociación de Ciencias Políticas, esta de psicológica, pues es la de APA, séptima edición, sexta edición, la estilo de manual de Chicago, triple E, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, yo le pongo sexta edición, me lo pone de una forma. Si le pongo séptima edición, pues ya varía, ¿no? Ambos pudieran ser correctas, les digo, de acuerdo a cómo nos lo pide alguna editorial, inclusive los lineamientos para la universidad donde van a presentar la tesis, pero si se fijan aquí yo lo puedo simplemente elegir con un clic y me modifica no solamente esta cita, ¿no? Sino todas las que tenga y haya agregado yo en el documento de esta forma. Por ello es que les quise mostrar esta herramienta. Lo normal es que pongamos esta cita, pues así tecleándola, ¿no? Y uno dice, pues bueno, eso no es nada de problemático. La cuestión es que un documento puede tener pues más de 10 referencias a lo largo de 5 páginas, por así decirlo. Y al final, recuerden que tenemos que retomar esos documentos. Entonces necesitamos, a la par de que ponemos esta referencia, necesitamos poner de una vez que es LAMPE, no sé, bueno, no voy a inventarle tal cual, pero sí voy a poner autores aleatorios, ya que no es el documento, pero suponiendo que son esos tres autores, me falta todavía el nombre con la inicial, y luego aquí el título, todos los datos que necesito tener antes de poder dejar esto en el olvido, es decir, arriesgarme a omitir una de las referencias. Entonces, otra ventaja, además de hacer esto en automático, es de que las herramientas como Zotero y Mendeley tienen aquí también la opción de Insert Bibliography. ¿Qué hace Insert Bibliography? Pues bueno, yo le doy clic y automáticamente me está trayendo esto que puse yo mal, me está diciendo cuáles son los libros correctos de acuerdo a lo que yo tengo en esta aplicación. ¿Ok? Entonces, no solo me pone las referencias de la forma correcta, dependiendo de lo que yo tenga seleccionado, sino que además me automatiza todas las referencias que yo puse a lo largo del documento con un simple clic. Y estas se están actualizando conforme yo modifique también en mi aplicación, ¿no? A lo mejor tengo un dato mal que lo detecto aquí, yo puedo editarlo en la aplicación
Dirían ustedes, pues modifíquelo de una vez en el documento, pero es mejor hacerlo en la aplicación porque si yo decido hacer otro documento con con la misma referencia, pues ya me va a quedar para la posteridad. Entonces, la intención de no es nada más hablarles de las normas APA, que lo hice de muy breve forma, sino ver un poquito las herramientas que existen para facilitarnos esa labor, ¿no? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Ya esperen en Classroom los lineamientos para este trabajo, les decía, final, pues ya nos acercamos a, a este último parcial. Y pues bueno, la intención es que hagan un trabajo donde me pongan estas referencias citadas lo más correctamente posible y no por ello el contenido va a estar malo, ¿no? Lo que hicieron en su exposición, ya les hice sus comentarios pertinentes. La idea es ese tema, pues depurarlo lo más posible y tratar de encontrar ya las preguntas, por lo menos las propuestas para una investigación, que es lo que van a seguir desarrollando a futuro, ¿no? Entonces, vayan trabajando en la redacción de lo que ya han leído con los controles de lectura. Van a seguir leyendo controles de lectura incluso, pero integrando esta parte de formalidad para sus referencias, ¿no? Y por ello la intención de ver estas herramientas si ustedes deciden irlas implementando o bien conocer simplemente los requerimientos para el trabajo final de la materia, ¿no? Por lo pronto aquí la dejamos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.